Hermanos, buenos días, el Señor les bendiga. Vamos a abordar este atributo del Señor. Hermanos, por el tiempo, es que es mucho lo que podríamos apreciar acerca de la sabiduría del Señor, pero entonces vamos a iniciar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por el privilegio que tenemos de haber sido conocidos por ti. Gracias, Señor, porque es en tu amor, en tu sabiduría, Señor, la cual nos presentamos en esta mañana. Tal vez quisiéramos hacer muchas cosas, Señor, pero tú nos has llamado, Señor, a escuchar tu palabra en esta mañana. Señor, guía al predicador. Reconozco delante de ti, Señor, mi debilidad, Señor, para predicar tu palabra. Te pido por mis hermanos, Señor, para que abras su corazón y el entendimiento y que tú te puedas glorificar en tu palabra. Guíame a mí, Señor, para quitar todo pensamiento que no edifica, Señor, y ayuda a tu iglesia a seguir creciendo en el conocimiento tuyo. Queremos pues alabarte, bendecirte en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, en esta mañana me corresponde hablar acerca de la omnisciencia y la sabiduría de Dios, ¿cierto? Creo que todos sabemos qué es eso, ¿cierto? La omnisciencia es que Dios todo lo sabe, Él todo lo conoce, ¿cierto? ¿Será que hay algo nuevo para Dios? No es como nosotros que a veces nos descrestamos y vamos a algún lado, si aprendemos algo. Para Dios no hay nada nuevo, ¿sí? Dios no aprende, Dios todo lo sabe, ¿cierto? Y debido a ese conocimiento, hablando de su sabiduría, Él sabe cómo hacer las cosas debido a ese conocimiento, que es lo que Él nos llama a nosotros, a que nosotros estudiemos su palabra, y debido a su palabra, morando en nosotros vamos transformando nuestra mente, y eso nos da sabiduría para tomar decisiones, ¿cierto? Eso es la sabiduría. Leyendo un poco, me parece a mí, el hermano Carlos ahorita, el Salmo 139, pues no lo iba a tocar, del versículo 2, vamos a ir rápidamente, Salmo 139, versículo 2, me parece impresionante que ni siquiera que Dios conozca todo de mí, sino que ni siquiera lo he pensado y ni siquiera ha salido de mi boca y el Señor ya lo sabe. Increíble, ¿cierto? Dice, versículo 2, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, ¿cierto? Cuando me siento, cuando me levanto, el Señor lo conoce. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Desde donde el Señor está, Él sabe qué estoy pensando, ¿cierto? Sigue diciendo, has escudriñado mi andar y mi reposo. O sea, Él sabe qué es lo que yo hago a diario, ¿sí? Y aún cuando estoy descansando, cuando estoy en reposo, cuando estoy en una cama o haciendo nada, el Señor sabe qué hay en mi mente. Y dice, y todos mis caminos, todas mis sendas te son conocidas. Versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Increíble. Ese es el Dios que tenemos. Y dice, detrás y delante me rodeaste, o sea, es un cuidado que Él tiene, y sobre mí pusiste tu mano, o sea, me extiende como la mano, es como una relación. Versículo 6, dice, tal conocimiento, eso que estamos aprendiendo hoy es demasiado maravilloso, ¿cierto? El salmista ve como con asombro esto es muy alto, no lo podemos comprender. Hermanos, y esto nos tendría que llevar, tal vez algunos, con miedo. Si el Señor conoce todo de mí, ¿yo qué es lo que estoy haciendo, cierto? Pero a mí lo que me llena es como de gozo y de satisfacción, saber que Dios sabía cómo era yo, y aún así decide escogerme. Increíble, ¿cierto? Entonces es lo que me da es un descanso, porque el Señor sabe quién soy yo, las veces que fallo, pero su amor, su misericordia es grande, su bondad, siempre, ¿cierto? Entonces eso es lo que vamos a mirar en esta mañana, ¿sí? Siguiente, hermano Fernando. Vamos a estudiar 3 punticos, los voy a llevar muy rápidos, hermano, ¿sí? El primero lo titulé Cuestionando la sabiduría de Dios. El segundo, vamos a profundizar, y le puse aquí un poco, porque hay un en Job capítulo 26, no recuerdo el versículo, dice que lo que nosotros, no lo quiero, pero mi hermano, yo lo leo acá en un carrero. Job, versículo 26,
que lo que nosotros conocemos de Dios en este lado de aquí debajo del sol, aquí en este mundo, dice: he aquí, estas cosas son solo los bordes de su camino. Eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Hermanos, los voy a llevar a leer mucha Biblia, porque yo quiero que ustedes entiendan lo que el Señor dice acerca de la sabiduría, ¿sí? Los voy a llevar a leer mucho, pero eso no va a ser nada, ¿sí? Y dice: ¿y cuán leve es el susurro que hemos oído de él? Eso que vamos a escuchar esta mañana es poco para lo que es Dios, ¿sí? Pero el trueno de su poder, ¿quién lo podrá comprender? ¿Sí? Dice el versículo. Entonces por eso lo puse acá, profundizando, y lo puse en rojo, un poco en la sabiduría de Dios. Y por último, de esto que vamos a estudiar, vamos a aplicarnos algo, vamos a sacar unas reflexiones teológicas. Espero que el tiempo me dé para ello. ¿Listo? Entonces, siguiente, hermano, vamos a hablar sobre alguien. El primer punto es cuestionando la sabiduría de Dios, ¿cierto? Siguiente, hermano. Entonces, vamos a hablar sobre Job, ¿cierto? Parece importante, porque la Biblia, si ustedes ven en el Job capítulo 1, versículo 1, dice que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿cierto? Así es como lo describe la Biblia al inicio. Hay algo que Job desconoce. Job ignora algo, que Satanás se presenta delante de Dios, ¿cierto? Habla con él, Dios le da el permiso como para que toque a Job, ¿sí? Y empieza una tragedia para Job, ¿cierto? Sus hijos, su casa, sus ganados, todo desaparece. Aún me parece muy importante su esposa, ¿cierto? Que es lo que uno necesitara como hombre, que le ayudara, pero aún su esposa lo guía. O sea, yo quiero que ustedes entiendan como el sufrimiento de Job. No sé si algo en la historia humana a alguien le ha pasado algo como esto, que pierda a sus hijos, su casa, sus posesiones, su esposa, y aparte de eso, que los mejores amigos que tiene también lo señalan. Como: no, es que usted es un pecador, usted está haciendo las cosas mal, y eso es lo que le está pasando, es por eso, ¿sí? Y en ese dolor tan horrible que está sufriendo Job, Job empieza a cuestionar al Señor. Él empieza a hacer unas preguntas que ya vamos a mirar. Hermano, y quiero que piensen de una vez si usted en algún momento en dolor ha cuestionado por qué Dios actúa de una manera o de la otra, ¿sí? Eso es lo que quisiera en esta mañana, con la ayuda del Señor, de las cuestiones o esas preguntas que le hacemos a Dios, ¿cierto? Vamos, Job capítulo 9, recuerden que vamos a leer y vamos a mirar. Entonces el siguiente punto es, el punto que estamos es cuestionando la sabiduría de Dios. Versículo 9, capítulo 9, versículos 22. Job, en medio de su dolor, él dice: una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío él los consume. Esta es una afirmación de Dios. ¿Qué está diciendo Job? Es que Dios es como imparcial, como Dios es indiferente si yo me porto bien o me porto mal. Eso es lo que está cuestionando Dios de Job. Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío, para Dios eso es como igual, ¿cierto? Versículo 23. Si azota, mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes, ¿cierto? Job está viendo a Dios como alguien cruel, alguien que se burla del sufrimiento de las personas como inocentes, como que Dios no se conmueve de esas cosas. Job está cuestionando a Dios en medio de su dolor. Y versículo 24 dice: la tierra es entregada de los impíos, gobernantes, ¿cierto? Hombres malos. ¿Pasa eso hoy? Sí, dice: y él cubre el rostro de los jueces, ¿sí? Como que hay jueces que son muy malos, que no ejercen la justicia como debería, pero Dios como que los tapa, como si no le importara, porque yo no veo que Dios haga algo, ¿sí? Si no es él, versículo 24, ¿quién es? O sea, si esto no lo hace Dios, entonces ¿quién lo hace? ¿Dónde está él para que me responda? Pregunta Job, ¿sí? La diapositiva puse ahí algo, hermanos, si ustedes han llegado a pensar así de Dios. ¿Cómo? Bien, pues hermano, siga. ¿Alguna vez ha dudado que ser cristiano le garantiza a usted algo? Pues yo veo, es que eso es como lo mismo, como que no sé, como que me va peor, eso. Sí, Dios como que sí está escogiendo buenos, malos, en medio de situaciones difíciles. ¿Usted ha llegado a pensar de esa manera de Dios? Siguiente, hermano.
Otra pregunta, ¿qué pasa cuando alguien está sufriendo? Los niños son violados, matados, mujeres. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Dios? ¿Dónde está? Cuando suceden ese tipo de cosas, hermanos, ¿se han llegado a cuestionar así de esa manera? Y la última, hermano, con los servidores públicos, hermano, porque Dios no hace nada con un presidente que es malo, un gobernador, un alcalde, un senador, un congresista, un policía, el ejército, los jueces, ¿cierto? Los agentes de tránsito. ¿Dónde está Dios? Eso es exactamente, si usted ha llegado a cuestionarse así de Dios, es lo que Job está experimentando, al igual. Seguimos un poco, ¿cierto? Hice algunas preguntas acá, porque una persona honesta desarrolla cárcel y una corrupta como que vive muchos años, ¿cierto? Solamente como para pensar, ¿por qué un niño inocente muere, ¿cierto?, en accidentes? ¿Por qué las personas que buscan hacer el bien, sufren como tragedias? ¿Sí? Tantas preguntas que nosotros nos hacemos en medio de un dolor intenso, de cosas que nosotros no entendemos, ¿cierto? Ahora vamos a ir una hojita adelante, capítulo 10, versículo 2 dice: diré a Dios, no me condenes, o sea, no me culpes, hazme entender por qué contiendes conmigo, ¿sí? En la diapositiva puse: Job estaba preguntándole a Dios por qué lo estaba tratando de esa manera, ¿cierto? Y sabemos nosotros, ahora entendemos por la palabra, que esa no es la pregunta, no es el por qué. Ahora entendemos es el para qué es lo que Dios quiere hacer, que allá es donde vamos a llegar, ¿cierto? ¿Yo qué hice como para merecerme esto? ¿Por qué Dios permite que esto me ocurra? ¿Será que es que Dios está como enojado conmigo? ¿Cierto? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué las peores batallas siempre me las da a mí? ¿Cierto? Todo ese tipo de cosas en situaciones difíciles, hermanos, que pueden llegar a nuestra mente, ¿sí? También, capítulo 21 de Job, otra cosa que veo, que Job como que cuestiona acerca de Dios. Capítulo 21, versículo 7. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riqueza? ¿Por qué los que no conocen a Dios como que prosperan más que los creyentes? ¿No han notado? ¿Se ha hecho usted esa pregunta y ha cuestionado a Dios acerca de eso? Porque si yo hoy, ¿cierto? Dice, sigue diciendo el versículo 8, hablando de los impíos: su descendencia se robustece a su vista, o sea, tiene muchos hijos, y sus renuevos, sus retoños están delante de sus ojos. Ahí los tienen a la vista, los cuidan, ¿cierto? Versículo 9, sus casas están a salvo de temor, ellos como que no le temen a nada, ni viene azote de Dios sobre ellos. Uno los ve prosperando, ¿cierto? Como que Dios, no sé, como que no hace nada. Versículo 10, sus toros engordan y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. O sea, son prósperos económicamente, ¿sí? Recuerden que con ese tiempo la prosperidad se medía por los ganados, son prósperos. Versículo 11, salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando, o sea, están todos felices. Al son del tamboril y de cítara saltan, ¿cierto? Como que hacen fiestas y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz, como que descienden al Seol, como que no pasó nada, hicieron males y, ¿cierto? Alguien podría cuestionar eso, y lo he escuchado con personas que he hablado, como que Garavito se murió y como que no pasó nada con él, sí fue tan malo, ¿cierto? Pues, bueno, seguimos. Dice el versículo 14: dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Los impíos no quieren nada con Dios, porque les va bien, ¿cierto? Versículo 15, ellos dicen: ¿quién es el Todopoderoso pues como para que le sirvamos? Uno le predica a Dios y no, ¿cierto? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? ¿Para qué vamos a pagar reuniones de oración, esas predicaciones? ¿De qué le sirve a un impío eso? ¿Cierto? Es lo que uno puede cuestionar de Dios, o sea, porque si uno cree, ¿cierto? El problema acá es que Job sabe que, o sea, él es temeroso, ¿cierto? Él es muy fiel al Señor, y él empieza a cuestionar eso. Así somos nosotros a veces, que creemos que somos mejores que otros y decimos: Dios, pero es que mire aquel, ¿cierto? Ese tiene mujeres, es fornicario, es ladrón, es sicario, eso parece como que no le pasará nada, ¿sí?
Y ese es uno de los puntos, ¿cierto? Un problema que tenemos acerca de conocer al Dios de la Escritura. Ahorita pasamos al siguiente punto. Entonces ya cuestionamos la sabiduría de Dios. Yo espero, hermanos, que si usted en esta tarde está pensando lo mismo acerca de las cosas de Dios y está cuestionando lo que Dios hace, pueda encontrar hoy la respuesta a eso, ¿sí? ¿Por qué pasan cosas tan horribles, cierto? Porque Dios lo permite. Segundo punto. Segundo punto lo nombré profundizando un poco en la sabiduría de Dios. Siguiente, hermano. Siguiente. Ahí está. Profundizando un poco en la sabiduría de Dios. Listo. En este punto, y lo que quiero resaltar, hermanos, es que vamos a ir a Job, capítulo 38. Entonces ya Job tiene esa tragedia tan horrible. Job empieza a cuestionar por qué Dios actúa como actúa, qué es lo que está pasando. Recordemos que él desconoce lo que está sucediendo en el cielo, pero él cuestiona abajo en la tierra todo lo que sucede, ¿cierto? Y si ustedes notan, dice capítulo 38, versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo? Hermanos, si ustedes notan acá, Dios no le aparece a Job y le dice: ay, qué pena con usted, Job, lo que pasa es que sí, Satanás se me presentó y me puso como a prueba y pues yo quería mirar. Él no le da explicaciones. Lo primero que notamos en la sabiduría de Dios es que Dios no va a dar explicaciones por algo que Él hace. ¿Sí? Nosotros las necesitamos, pero Dios no nos las va a dar. Hay algo que nosotros debemos entender acerca de la sabiduría de Dios, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que Job le pregunta, o qué es lo que Dios le dice? ¿Quién es ese que oscurece? ¿Sí? ¿Cuál es la palabra ahí? Como que cuestiona mis propósitos, mis planes, mi designio, mi sabiduría. ¿Quién es? Ya sabemos, es Job, ¿cierto? El que estaba cuestionando a Dios, la sabiduría de Dios. Versículo 2, le dice que lo hace con palabras sin sabiduría. O sea, hay cosas que nosotros no entendemos, ¿sí? Y este es el problema. Nosotros no entendemos qué es lo que el Señor está haciendo, pero nosotros sí sabemos que Dios es soberano. ¿Será que esas cosas que pasan con nosotros se le salió al Señor de las manos? No, ¿cierto que no? Palabras sin sabiduría. A nosotros nos falta es conocimiento y poder descansar en ello, ¿sí? Entonces dice, versículo 3, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Job, prepárese pues que vengo a decirle qué es lo que pasa, ¿cierto? Y entonces vamos a empezar, hermano, hoy vamos a estudiar, yo creo que muchas ciencias naturales. Hay algo que nosotros podemos ver de la naturaleza y nosotros casi no consideramos muchas cosas. Pero mire que Dios lleva a Job a considerar cosas muy profundas acerca de la creación. Y lo que vamos a estudiar esta mañana es eso. Vamos a aprender cosas de la creación. Como les dije, va a ser solo un poco, vamos a correr. Versículo 4. Bueno, y si me puede poner ahí la primera gráfica que puse ahí. Vamos a hablar primero sobre la tierra, hermanos. Entonces vamos a considerar la sabiduría de Dios. Ya cuestionamos la sabiduría de Dios, vamos a profundizar en la sabiduría de Dios. ¿Cuál es la primera pregunta? Versículo 4, que le hace Dios a Job, ¿sí? No le da explicaciones, le pregunta: venga, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Cierto? ¿Dónde estaba Job? Hermano, ¿dónde estaba usted cuando el Señor fundó la tierra? Ya con esa primera pregunta yo me siento como que me pasa algo en el corazón y bueno, yo cómo voy a cuestionar a Dios la manera que actúa así. Dios es eterno, ¿cierto? Sigue diciendo el versículo: házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Cuál es la idea del Señor? Mostrarle que en cierta manera que Él es ignorante. Él no se está burlando de Job, Él lo va a llevar a algo más alto, a que Él conozca la sabiduría de Dios, ¿cierto? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Qué puede decir Job acerca de eso? No, Señor, yo no tengo cómo cuestionar eso. ¿Qué puede decir usted, hermano, en esta mañana acerca de eso? Podríamos vamos a mirar y profundizamos más un poco en eso. Versículo 5. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes.
¿Quién le puso medidas a la tierra? ¿Cierto? Estaba leyendo esta mañana que si la tierra hubiera quedado un poquito más pequeña, se enfriaría, bueno, pasaría una cosa, si hubiera quedado más grande, más calentamiento y una cantidad de cosas que ya se me olvidó. O sea, las medidas perfectas que la tierra debía tener, el Señor las puso. Versículo 6. ¿Sobre qué están fundados sus bases? Según este versículo, hay algo que le da estabilidad a la tierra, ¿cierto? Podríamos indagar y investigar, pero hay algo que le está dando una estabilidad. ¿Quién le puso eso? ¿Cierto? Vamos indagando. ¿O quién puso su piedra angular? ¿Quién le dio estabilidad? ¿Quién le dio firmeza para que eso no se moviera? ¿Cierto? A la tierra. Porque podríamos salir despedidos en el aire, ¿cierto? Pero no sucede. ¿Quién le dio eso a la tierra? Eso es lo que le pregunta Dios a Job. Versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Mientras Dios, este versículo es muy hermoso, porque mientras Dios creaba todo esto, imagínense a todos los ángeles ahí, millones de ellos alabando a Dios por lo que estaban haciendo. Increíble, hermoso, ¿cierto? Ok, siguiente, entonces, del versículo 4 al versículo 7, Dios lo va a cuestionar, a hacer preguntas acerca de la tierra, ¿cierto? Del versículo 8 al versículo 11, hablemos del mar, ¿sí? Siguiente punto. Versículo 8, dice, ¿quién encerró con puertas el mar? Recordemos que al inicio, el mar dice que, ¿cierto? Que estaba como suelto, como que no había nada seco, como que todo era agua, ¿cierto? Dice, ¿quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaba saliéndose de su seno, ¿cierto? Como en un lugar donde él estaba como derramado. ¿Quién le puso estabilidad a eso? ¿Sí? Versículo 9, cuando puse yo por nubes la vestidura suya y por su faja oscuridad. Recordemos que la Biblia habla con figuras literarias y esta es una figura donde el Señor está hablando como si fuera el mar un bebé y como que él lo viste, como que él le pone una faja, ¿sí? Como que él lo recibió, como que él lo creó y él lo tiene en control, como un bebé. Eso es una figura que hay allí, ¿cierto? Versículo 10 dice, establecí sobre él mi decreto, o sea, les di una ley, un mandamiento, le puse puertas y cerrojo, es decir, que el mar no se sale de donde está. Ay, hermano, pero es que se vio el tsunami esta semana, que eso se salió. Ese es otro tema. Pero Dios le puso al mar que no se saliera si no es la voluntad de él, ¿cierto? Y lo interesante es que dice, habla de una puerta, o sea, él llega hasta ahí. Y le puso un cerrojo, le puso un seguro. Es decir, él le da esa seguridad al mar para que no se salga. Versículo 11. Y dije, hasta aquí llegarás, o sea, Dios hablándole al mar, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo, es decir, la arrogancia, la altivez, la fuerza, la imponencia de tus olas. No va a pasar de ahí a la orilla. Eso fue lo que... Oh, usted fue el que hizo eso. Hermano, usted fue el que hizo eso. Ok, versículos 12 al 15. Vamos a mirar el alba, la mañana. Siguiente punto ahí, mi hermano. Del 12 al 15. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? O sea, lo que usted lleva existiendo, ¿alguna vez le ha podido dar órdenes para que amanezca? ¿Has mostrado tú al alba su lugar? ¿Le muestras por dónde es que debe de ir? Versículo 13, para que ocupe los fines de la tierra. O sea, la luz del amanecer llega por todo lado, ¿sí? Todo lo cubre, es lo que le está diciendo. Y para que sean sacudidos de ella los impíos. Pues esto es más o menos como que los impíos, los malhechores, utilizan la noche para hacer cosas, pero como cuando llega la mañana, llega esa luz, ¿cierto? Ellos ya no tienen como esa ventaja que tienen, ¿cierto? Versículo 14, dice, hablando de la tierra, ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como una vestidura. ¿Qué le está diciendo? Que cuando hay oscuridad total, cuando estamos en la finca, uno no ve mucho, uno no ve nada. Pero cuando sale el sol ya empieza a ver uno todas las figuras, las montañas, los bosques, ¿sí? Es eso, simplemente lo que él está diciendo, ¿sí?
Dice versículo 15, mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. Aunque sale la luz, hablando de la luz como que no ilumina a los impíos. Eso es otra cosa que el Señor hace, ¿cierto? ¿Por qué nosotros ahora tenemos un poco como de entendimiento? Porque la luz vino a nosotros, ¿sí? Hablando acerca de la luz. Ok, siguiente punto. Vamos a hablar de la profundidad del mar. ¿Qué podíamos hablar nosotros de la profundidad del mar? Dice, preguntándole Dios a Job, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar? Y has andado escudriñando el abismo. ¿Hay alguien que pueda examinar? Hermanos, estuve mirando en internet. Hay una cosa que llaman las fosas de las Marianas. Y eso tiene 11.000 kilómetros de profundidad. De aquí a Cali hay como 200 kilómetros. Y la profundidad del mar tiene 11.000. Entonces haga cuentas más o menos, calcule cuánto es la profundidad del mar. La humanidad con la tecnología, creemos que estamos en lo mejor de la tecnología, no ha podido llegar sino hasta como a 300 metros. Porque la presión es horrible, ¿sí? Entonces Dios conoce la profundidad, Él sabe qué es lo que hay allá, nosotros más o menos. Y Dios le pregunta a Job, si en ese momento en la tecnología, venga, ¿usted ha visto qué es lo que ha llegado a escudriñar? Versículo 17. Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte. ¿Quién tiene control sobre la muerte, hermanos? Oh, ¿usted tiene control sobre la muerte? Versículo 18. Hablemos de: ¿has considerado tú las anchuras de la tierra? Declaras y sabes todo esto, ¿cierto? Ya vimos acerca de eso. Versículo 19. Hablemos de la luz y la oscuridad. Dice, ¿por dónde? Pregunta Dios a Job, ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y sabes dónde está el lugar de las tinieblas? ¿Sí? Si la luz está en algún lugar como que guardada, Job sabe acerca de eso. Versículo 20. Para que la lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido. Y es grande el número de tus días. Job, si usted sabe esto, usted está igual que yo, usted es eterno. ¿Sí? ¿Qué puede responder Job? Versículo 22, hablemos de algo más, de la nieve y el granizo. Dice, puse esto aquí como en unas cavernas, ahí esas imágenes, porque mira la pregunta que le hace, versículo 22. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? ¿Qué es eso? Dios está hablando nuevamente de esas, metafóricamente, de que el granizo y la nieve como que tienen un lugar donde se está almacenado, ¿sí? Eso es un tesoro, o sea, es como un almacén. Y como que Dios suelta eso cuando Él decide, ¿cierto? Entonces le pregunta a Job si Él ha estado allá donde la nieve y el granizo está depositado. ¿Sí? Y dice, versículo 23, que tengo reservados para el tiempo de angustia y para el día de la guerra y de la batalla. Bíblicamente podemos recordar que en Josué 10:11, el Señor usó el granizo para un tiempo de guerra y ayudó al pueblo de Israel con un granizo que hubo, ¿sí? Y también recordamos que para el juicio Dios usó granizo cuando el pueblo iba a salir de Egipto, ¿se acuerda? Granizo y fuego. Entonces eso es básicamente eso, como que Dios utiliza cosas para ayudar, ¿cierto? Es lo que está hablando allí. Indagando un poco acerca de eso, acerca del granizo, hace algunos años en Estados Unidos cayó un granizo muy grande, pesaba 20 centímetros, tenía, 880 gramos, casi 1 kilo, tenía 20 centímetros como su diámetro, ¿sí? Algo parecido a pelotas de tenis. Y usted se imagina eso cayendo desde el cielo, los estragos que hace. Y esa es la sabiduría de Dios, ¿cierto? Versículo 24. ¿Por qué camino se reparte la luz y esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Sí? O sea, la luz tiene una trayectoria y el viento no se mueve si no es la voluntad de Dios. Entonces Dios le está preguntando, ¿usted sabe cómo se mueve la luz? ¿Usted sabe el viento?
El viento no pasa así porque sí, sino porque es enviado por Dios. No sé si usted ha considerado todo eso. Recuerde que estamos profundizando en la sabiduría de Dios, ¿cierto? Versículo 25, veamos sobre la lluvia, relámpagos, truenos. Versículo 25 dice: ¿quién repartió conducto? ¿Quién le dio camino? ¿Quién le dio vía? ¿Quién le dijo cómo se moviera al turbión? Que es una lluvia fuerte, ¿sí? Algunas veces usted ha notado que usted está acá y usted ve como una tormenta al fondo. ¿Por qué cae allá y no acá? O en otro lado. ¿Quién le da dirección a eso? ¿Ha considerado usted eso, hermano? Que es Dios. Dice: haciendo llover al turbión y camino a los relámpagos y los truenos. Hermano, un rayo no cae de una manera determinada porque sí. Dios le da la manera, cómo, cuándo, dónde debe caer. ¿Lo había considerado, hermano? Increíble, ¿cierto? La sabiduría de Dios. Dice, versículo 26, Dios hace llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculto y para hacer brotar la tierna hierba. Hermano, aunque nosotros no sepamos de algo que sucede en otro lado, sucede, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Dios es el que lleva la lluvia a determinado lugar, ¿sí? Aunque nosotros desconozcamos, no sé si por allá hay un desierto, Catama aquí en Chile, Dios dice que hace llover. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de todo. Allá hay creación de Él, hay animales que necesitan. Y aunque nosotros desconozcamos eso de Dios, Dios hace ese llover. Sí, Él dice: haciendo llover sobre la tierra deshabitada, donde no hay humanidad, sobre el desierto, donde no hay hombres, para saciar la tierra desierta e inculta. ¿Qué es eso como inculta? Sí, donde no hay seres vivos. Y para hacer brotar la tierra hierba. Hay animales que necesitan de eso. Y Dios tiene cuidado de esas cosas. Y Dios le está preguntando a José: ¿tiene cuidado de eso? De mi creación, de los animales. Usted puede hacer mover la lluvia, ¿sí? Si usted nota, Dios no le está explicando a Job el por qué. Le está mostrando su sabiduría, ¿sí? Versículo 28 al 30. Lluvia, el rocío, el hielo. Versículo 28 dice: ¿tiene la lluvia padre? ¿Hay alguien? Job, ¿usted sabe quién creó, quién produjo, ¿cierto?, la lluvia? ¿O quién engendró las gotas del rocío? Que es esa agüita que cuando uno amanece, se dice que amanece como húmedo, ¿sí? ¿Quién produjo eso? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Cuando cae la nieve, ¿quién produce eso, Job? Es la pregunta para usted, hermano. ¿Quién produce eso? ¿Sí? Versículo 31. Miremos las estrellas, constelaciones, las Pléyades, ¿sí? Versículo 31 dice: ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿Sí? Hay un cúmulo, cuando usted mira el cielo en la noche, hay un cúmulo, como cúmulo de estrellas, ¿sí? Y están como unidas, están todas unidas ahí. Dios está preguntando: ¿puede usted atar las estrellas así como de esa manera? ¿Las puede ligar? ¿Puede hacer que estén como juntas? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? Hay unas estrellas en el cielo que forman unas figuras. Y eso para la humanidad ha servido mucho para ubicarnos, ¿cierto? Y para muchas cosas, para saber sobre los tiempos. Y Dios le está preguntando: ¿usted sabe en qué momento se sacan esas estrellas? ¿En qué momento tienen que aparecer? ¿Sí? Y la respuesta de Job sería: no sé. Yo de eso no sé. Yo de eso no sé nada. Versículo 34 al 35. Nubes y relámpagos. Dice: alzará tú a las nubes tu voz para que te cubran de muchedumbre de aguas. O sea, usted le va a dar una orden a una nube para que caiga mucha agua. Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan. O ellos le van a decir: sí, nosotros hacemos caso a los rayos. Aquí estamos, mándenos, ¿para dónde nos va a mandar? Job dice: no, yo, eso no. Versículo 36. ¿Quién puso
¿La sabiduría en el corazón o quien dio al espíritu inteligencia? Hermano, algunos de nosotros nos hemos mofado o nos hemos puesto orgullosos porque somos muy sabios en algo que sabemos. Pero Dios está diciendo que todo lo que usted sabe lo puso el Señor. ¿Quién le dio sabiduría al corazón o quién le dio al espíritu inteligencia? ¿Cuál es la respuesta? Y nosotros a veces nos consideramos superiores a Dios, cuestionando a Dios, y aún eso que sabemos lo hemos recibido de parte de Dios. ¿Cómo nos sentimos hasta ahora? Pequeños. ¿Cómo vamos a cuestionar nosotros a un Dios tan sabio? ¿Sí? Pequeños, no conocemos nada acerca de Dios. Versículo 37. ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los sobres de los cielos, ¿quién los hace inclinar? ¿Sí? O sea, ¿quién ordena, quién dispone cuidadosamente los cielos con sabiduría? ¿Sí? Que las estrellas salgan, que el sol salga, que la luna salga. ¿Quién hace eso? ¿Y quién? Y los sobres de los cielos, ¿quién los hace inclinar? Un odre es como un recipiente donde se guardaba líquido, y inclinarlo es como vaciarlo. Entonces, está hablando como de lluvia. ¿Quién hace que caiga la lluvia otra vez? Él está preguntando, ¿cierto? ¿Quién lo hace inclinar? Dice ¿cuándo? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los torrones se han pegado unos con otros. Nosotros no vemos mucha sequía acá con el sol, pero Dios está diciendo, cuando toda la tierra está reseca, yo hago que eso suceda, ¿sí? Cuando la tierra se ha pegado uno con otro, ¿cierto? Eso es la idea allí. Versículo 39. Cazará tú vamos a hablar de la provisión de los animales. ¿Sí? Versículo 39 dice, ¿cazarás tú la presa para el león? O sea, ¿quién le da de comer a esos animales por allá? Nosotros, y he visto mucha gente que le saca allí platanitos y cosas a los animales, pero es que no son los únicos. ¿Cierto? Hay lugares desiertos donde el hombre es quien los alimenta. ¿Cazarás tú la presa para el león? Dice, saciarás el hambre de los leoncillos, aún hasta los pequeños, los bebés, cuando están echados o cuando están escondidos, acostados en las cuevas, aún allí a ellos les llega comida estando allá, o se están en sus guaridas para acechar. ¿Quién hace eso? Versículo 41. ¿Quién prepara al cuervo su alimento? Cuando sus polluelos claman a Dios y anden errantes por falta de comida. ¿Quién? Esos animales hacen nidos, ¿cierto? Altos en árboles. ¿Cómo hace para ellos alimentarse? Pues Dios está diciendo, yo soy el que hago todas estas cosas. Capítulo 39. Sigamos profundizando la sabiduría de Dios. Versículo 1 dice, ¿sabes tú el tiempo en que dan a luz las cabras monteses? O sea, hay animales muy altas, ¿cierto? O mirarás tú las ciervas cuando están pariendo. ¿Contaste tú los meses de su preñez? ¿Sabes tú, Job, cuándo es que ellos dan a luz? ¿Y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores, sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto. Esos animalitos están con la mamá los cuida, pero ellos después se van. ¿Quién cuida después de esos animales? Tantos. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el texto, que Dios tiene cuidado de todo mundo de las crías, no solamente de los padres, ¿cierto? De las mamás de los animales, sino también de sus crías. Dice, sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y ellos no vuelven donde su madre nunca más. Y aún así son cuidados. Del 5 al 8, una vida salvaje, una vida independiente. Dice, ¿quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras? El asno montés es ese burrito, ¿sí? Al inicio Dios lo hizo libre. ¿Sí? Ya vamos a mirar algo de cómo se domestica, pero Dios lo hizo libre, ¿sí? Dice, ¿quién soltó sus ataduras? Él nació libre. Dice, al cual, hablando del burrito, yo puse
caza en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero, o sea, es un animal terco, a él no le interesa estar solo. Dice versículo 8, lo oculto de los montes es su pasto, es allí donde él quiere estar, en lo más oculto, y anda buscando toda cosa verde. ¿Quién alimenta a ese animal? ¿Quién lo hizo libre? ¿Sí? Es lo que él está diciendo. A él no le interesa mucho estar con las personas. Del 9 al 12 vamos a ver este animal indomable. Sí, vamos a hablar del búfalo. Dice, ¿querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? Ay, hermano, pero es que yo veo que el búfalo hoy lo usan para arar la tierra. Pero ¿cómo lo hizo Dios al inicio? ¿Cierto? Dios lo hizo libre. Un búfalo tiene mucha fuerza. ¿Por qué un búfalo sirve ahora al hombre? Esa es la disposición que el Señor tenía. Eso es lo que el Señor ha hecho con animales para que nos ayudaran, ¿sí? Dice, atarás tú al búfalo con una rienda, con una correa, para que él pueda arar. Labrará los valles, ¿sí? Trabajando para ti. Confiarás tú en el búfalo por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor. Confiarás de él para que recoja tu semilla y junte en tu era. Eso es un animal indomable, pero Dios determinó domarlo para nosotros, ¿cierto? Versículo 13. Sigamos profundizando en la sabiduría de Dios. Variedad y complejidad de los animales, o la belleza de los animales. Pregunta el Señor a Job, ¿diste tú hermosas alas al pavo real? Ustedes han visto ese animal, ¿cierto? Tan hermoso. ¿Quién le dio esa belleza a ese animal? A esa ave. O las plumas al avestruz, el cual, hablando del avestruz, desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta. El avestruz tiene la particularidad que él no es como la gallina que ellos los empolla, sino que él los entierra, como que el calor del sol es la que empolla eso. ¿Quién determinó eso así de esa manera? Dice el versículo, y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos las bestias del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. Al parecer Dios lo hizo como torpe, ¿sí? Porque él entierra ahí, pero él no tiene pensado que puede pasar un animal muy grande y que los puede estripar, ¿cierto? Dice que lo endureció con sus hijos como si no fuesen suyos. Y esta semana pensando en esto yo decía, esto lo hace un animal, ¿cierto? Pero el hombre, a causa del pecado, hombres y mujeres han dejado a sus hijos, ¿cierto? Pensaba yo en esto. En eso no hay como aún nosotros a veces nos comportamos como animales. Dice porque se endurece para con sus hijos. No les interesa, los dejan por ahí, los botan, los tiran, ¿sí? Dice no temiendo que su trabajo haya sido en vano. Ellos no consideran todo lo que le ha valido, lo que le ha dolido, ¿cierto? Tener un hijo, pues hablando del avestruz, ¿sí? Todo el trabajo que ha pasado y lo deja. Por ahí pensaba mucho en eso, pues una reflexión que me llegó a la mente en ese momento, que así actuamos algunas veces con nuestros hijos, ¿cierto? Ya vamos finalizando. Dice, diste tú al caballo la fuerza, versículo 19, miremos el instinto animal, ¿sí? Dice, diste tú al caballo la fuerza, pregunta Dios a Job, venga, ¿usted diste el caballo cómo tiene fuerza? Usted le dio esa fuerza al caballo, ¿cierto? Como corre. Dice, vestiste tú su cuello de crines ondulantes. Hermoso, ¿cierto? A mí me parece tan bonito. Yo quise buscar una imagen donde se le veía todo esto porque me parece muy bonito eso de un caballo, eso. Y hay personas que los peinan y eso brilla y me parece hermoso de un animal. Dice, le intimidarás, o sea, como vas a asustar tú como a una langosta. ¿Será que uno puede asustar a un animal de esos? Lo puede intimidar. Versículo 20. Le intimidarás tú como una langosta. El resoplido de su nariz, eso es formidable, es impresionante.
como resolla un caballo cuando, ¿cierto? ¿Quién le puso eso? ¿Quién dijo que eso iba a ser así? Dios, ¿cierto? Hablando del caballo dice, hace burla del espanto, o sea, él como que no le tiene miedo a nada, ni vuelve su rostro delante de la espada. Cuando hay una batalla, el caballo es el que se necesita, ¿sí? Porque él no tiene miedo de eso. En el antiguo tiempo, pues, que las batallas eran como cuerpo a cuerpo, ahorita son armas, pero él no tiene miedo a la espada. O sea, él como que escucha, si usted mira acá dice, contra él suena la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina. O sea, todos los instrumentos de guerra, todas las armas de guerra, eso como que lo motivan más. Él no tiene miedo a eso. ¿Quién le puso ese instinto a un animal como ese? ¿Cierto? Dice, y él con su ímpetu, o sea, con su fuerza y furor, escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Él está desesperado por salir a luchar, así suene por allá trompetas para ir a la guerra. Está desesperado. Ese es el instinto que tiene ese animal. Dice, antes, como dicen entre los clarines. ¿Qué son los clarines? Las trompetas de guerra, ¿sí? Y desde lejos huele la batalla. O sea, está diseñado, Dios lo diseñó así de esa manera. El grito de los capitanes y el vocerío, todo eso lo motiva, lo anima. Cuando él escucha a la multitud de gente gritando en medio de una batalla, él quiere estar en eso, ¿sí? Esa fue la manera que Dios determinó este animal, ¿sí? ¿Quién le dio todo eso? Es la pregunta de Dios a Job. Versículo 26. ¿De qué hablamos ahora? Desplazamientos animales, ¿sí? Vimos el instinto, belleza, fuerza, vimos, ¿cierto? Muchas cosas que tal vez consideramos poco o no consideramos acerca de la creación. Versículo 26. ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría? Oh, usted le dio al gavilán que tenía que volar. Y extiende sus alas al sur, y extiende hacia el sur sus alas. ¿Quién le dice a un animal de esos que él tiene que emigrar en invierno a un lado, que en verano tiene que ir a otro? ¿Quién le puso ese instinto? Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. O sea, ellas vuelan alto, muy alto. ¿Quién le puso eso? ¿Quién le dijo a ellas que tenían que anidar en lugares muy altos? Y aún allí llega su comida, ¿cierto? Para los bebés. Bueno. Versículo 28. Ella, hablando del águila, dice, habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha su presa, sus ojos observan desde, ¿dónde? Desde muy lejos. ¿Quién le dio esa vista tan aguda a un animal de eso? Ellos desde muy alto pueden ver la presa. Increíble. No sé si han considerado todas estas cosas. Dice, sus polluelos chupan la sangre, ¿sí? O sea, son alimentados con carne fresca, y donde hubieren cadáveres, allí está el animal, un animal carroñero. Hermano, no sé si ustedes habían considerado algo acerca de la creación de Dios, ¿cierto? Y como les dije al inicio, esto es solamente, hablando solo de la creación, ahorita hablemos del cuerpo humano, ¿cierto? Hablemos del universo, tantas cosas. La sabiduría de Dios, ¿sí? Entonces Dios no le va a explicar a Job por qué le está pasando eso. Lo que más bien le mostró es su sabiduría. Yo hago las cosas así de esta manera. Usted puede poner entredicho lo que yo hago, o sea, puede cuestionar usted mi sabiduría. Entonces, versículo 40, terminamos ya. Aplicaciones, reflexiones acerca de lo que hemos visto en esta mañana. Perdón, hermano. Siguiente punto, tercero. Ahí está ya. Y el siguiente, hermano. Aplicaciones, no me las voy a inventar. Miremos lo que dice la Biblia acerca de eso que Dios le acaba de enseñar a Job. Job capítulo 40, versículo 2. Dice la pregunta: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Hermanos, después de nosotros saber todo esto, ¿usted cree correcto, cree sensato discutir, disputar,
cuestionar o entrar en debates con el Todopoderoso. ¿Cierto? Ahí ya van llegando las respuestas a sus preguntas, hermanos. Dele siguiente, hermano, que está. ¿Sí? Siguiente. Job capítulo 40, versículo 8. Le hace otra pregunta. Le dice a Job: ¿invalidarás tú también mi juicio? Job, ¿usted va a anular, va a desacreditar, va a considerar incorrecto mi manera de actuar, las decisiones que tomo, la manera en que gobierno o que determino todas las cosas? La pregunta para usted, hermano. ¿Sí? ¿Usted va a anular lo que Dios hace? ¿Cómo Dios toma las decisiones? ¿Sí? Dice: ¿me condenarás a mí para justificarte tú? Es decir, vamos a culpar a Dios para justificar lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Siguiente, hermano. 41:10. Otra pregunta, dándole respuestas al cuestionamiento de la sabiduría de Dios. El versículo 10, en la siguiente parte, dice: ¿quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién puede resistirse? ¿Quién puede enfrentarse? ¿Quién puede sostenerse delante de Dios? Imagínense que estábamos hablando del búfalo, y fue creado por Dios y es un animal indomable, o sea, está domesticado porque Dios así lo permitió. Y hay animales como esos que eso no los doma nadie, ¿sí? Incluso habla del leviatán y del behemoth, que son dos animales increíbles, ¿sí? No quise profundizar eso para no confundirlos mucho, pero esos son animales que no los pueden dominar, ¿sí? Y si esos animales los hizo Dios, ¿cómo nos vamos a presentarnos nosotros delante de ese Creador? ¿Cierto? Cuestionarlo. Sigue diciendo, siguiente. Ahí dice quién. Versículo 11, sí, 41:11. Dice: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? En otras palabras, ¿quién ha podido darle algo a Dios como para que Dios esté en deuda con usted, hermano? Esa es la pregunta que Dios está haciendo. ¿Hay algo que Dios haya, o que nosotros hayamos hecho para Dios, como que Dios esté debiéndonos algo? Estas son las respuestas que Dios le está dando a Job acerca de sus quejas. ¿Qué podemos darle nosotros a Dios, hermanos? Porque Él dice: todo lo que hay debajo del cielo es mío. Si todo es de Dios, ¿qué le vamos a dar nosotros a Dios? Increíble, no hay respuestas. Solamente Dios lo atacó con su sabiduría, y esas son las respuestas que Dios le está dando. ¿Por qué Dios hace eso? Hermano, porque Él es soberano, Él es sabio, es omnisciente. Y todo lo que sucede está bajo su control. Esta mañana veíamos acerca de que era mejor estar así. Dios lo que nos está llevando es a que nosotros dependamos de Él, ¿sí? Y quiero mostrarlo de dos maneras. Una aplicación. Vamos a Isaías capítulo 55, hablando acerca de la sabiduría, ya para terminar. Isaías capítulo 55, versículo 6. Quiero, hermanos, que primero noten que este versículo lo usamos mal. Es que a mí no me salió tal viaje porque Dios tiene planes mejores para conmigo. Es que este negocio no me salió porque es que los planes de Dios son más altos que los míos, y los pensamientos de Dios son... Sí, nosotros sabemos que es así, que nosotros, la sabiduría, los pensamientos y planes nuestros no son iguales a los de Dios, son muy altos. Pero el contexto de este versículo habla del arrepentimiento. Si usted nota, versículo 6, 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado,
Llamadle entre tanto que esté cerca. Hoy la gracia está a un lado nuestro, ¿cierto? Para el impío, para el pecador, para el incrédulo, el que no conoce, la sabiduría de Dios lo está llamando para que él se arrepienta. Eso es lo primero, ¿sí? ¿Qué dice el versículo 7? Deje el impío su camino y el hombre inicuo deje sus pensamientos. Y vuélvase o arrepiéntase a Jehová, el cual, hablando de Jehová, tendrá misericordia del impío, del inicuo, y vuélvase al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué pasa con nosotros cuando alguien nos hace algo? Pues que nosotros por lo general buscamos venganza, ¿sí o no? Cuando a mí alguien me hace algo, yo estoy buscando ver cómo me sacó eso. Pero Dios, mira lo que hace, dice, porque mis pensamientos no son como los pensamientos de ustedes. El pecador está blasfemando mi nombre, está hablando en contra de mí, ¿cierto? Está pecando en contra de mí. ¿Qué debería hacer Dios? Condenarlo. Pero es que Dios no es como nosotros. ¿Qué dice Dios? Dice, ni nuestros caminos, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Así como son altos los cielos que la tierra. ¿Cómo son de altos los cielos que la tierra? Está hablando de un tamaño, ¿sí? Así son de altos mis caminos, o sea, su gracia, su perdón, su misericordia. Dios no es como nosotros. Dios es más grande en misericordia, ¿sí? Entonces eso es lo que está hablando el versículo. Hay cosas que nosotros no entendemos, ¿cierto? Pero sí vemos que la gracia de Dios es más grande. Es eso lo que está hablando el versículo. Nosotros no hablamos de ese versículo para decir que Dios tiene cosas mejores y que porque algo no nos da, no. La misericordia, el camino de Dios, su gracia, su bondad, es mucho más grande de lo que nosotros podemos entender. Dice, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. ¿Sí? Entonces al impío la sabiduría de Dios debe llevarlo a arrepentirse y volverse al Señor. ¿Sí? Y para nosotros, hermano, en la historia de la humanidad ha habido alguien que estuviera en la creación, que viera cómo todo fue creado, que la naturaleza le haga caso. ¿Sí? ¿Se acuerda que esas eran las preguntas que Dios le hacía a José? ¿Estuviste tú cuando yo creí? Hubo alguien. Cristo Jesús. El hombre, el Dios encarnado, estuvo allí presente. Y ese puede cuestionar a Dios y decirle, Dios, no, yo creo que las cosas podrían ser mejor así. Pero ¿qué nos enseñó Cristo? Que es mejor estar bajo la voluntad de Dios. Juan 4:34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El único que puede cuestionar a Dios, que estuvo desde el inicio con Dios, que también la naturaleza le hace caso, es Cristo. ¿Y él qué hizo cuando estuvo acá? Bajo la voluntad del Señor. Hermano, entonces eso que a usted le está sucediendo no está por fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué nos cuesta o por qué nos cuesta tanto someternos a esa voluntad? Orar al Señor y pedirle tal vez que nos dé fortaleza, ayuda en esas cosas, ¿cierto? Porque duelen, sé que duelen, hermano. No voy a decir que no. Pero en esos momentos Cristo nos enseñó que es mejor vivir bajo la voluntad de Él. Cristo iba a ir a la muerte, ¿se acuerdan allí? Pero Él dijo, Señor, pues si esto mejor pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Iba a ir a la muerte, una muerte horrible, un dolor intenso que ningún hombre ha experimentado. ¿Sí? Y lo comparo desde el punto de vista que hay hombres que sí, que los han desmembrado y los han torturado para matarlos. Pero nunca antes, en la historia de la humanidad, ha muerto un hombre de una manera tan horrible por ser obediente al Padre hasta la muerte. A eso me refiero, ¿sí? Entonces esa es mi reflexión en esta tarde, hermanos. Cristo, el único que puede cuestionar la manera de actuar de Dios, nos enseña, es mejor estar bajo la sabiduría y la voluntad
del Señor. Terminemos con el Salmo 103, los últimos versículos, solamente como... Aquí también se está hablando acerca de, perdón, es el 104. Dice: Dios cuida su provisión. Su creación es el título, y Él está hablando de la lluvia, los ríos, las aguas, ¿cierto? Versículo 24, 104, 24. Cuán innumerables, incontables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas, o sea, todas las obras con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. ¿Sí? Cantábamos esta mañana que nosotros proclamaremos la grandeza de sus obras, ¿cierto? Eso es sabiduría. Esa es la sabiduría que el Señor pide de nosotros. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Quiero, Señor, pedirte perdón si en algún momento, como lo mencioné durante el estudio, Señor, en el tiempo de la preparación de este estudio, las veces que cuestioné, Señor, la manera en que tú actúas. Señor, soy un hombre insensato, débil, creado por ti. Y reconozco, Señor, mi pecado, Señor. Perdóname a mí y a mis hermanos, Señor, si tal vez han pensado así, de esta manera. Y te pido, Señor, para que nos ayudes, al igual que tu Hijo Jesús, a considerar mejor vivir bajo tu sabiduría y tu soberanía, Señor. Cada vez que nos alejemos de este camino, Señor, recuérdanos que tú, Señor, que tú eres mejor para hacer las cosas que nosotros. Que nos podamos considerar insensatos delante de ti. Y ayúdanos, Señor, fortalece nuestro camino para permanecer fieles a ti. Te damos muchas gracias a ti, oh Dios. Gracias por este tiempo, por este atributo suyo que pudimos conocer un poco. Y ayúdanos a seguir meditando en él. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Rey, Salvador, oramos, damos gracias. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Amén. Que haya agüita. Sí. Gracias.